Le damos la bienvenida a Juan Manuel Ferrari, él es fotoperiodista. Nosotros lo anunciamos en el inicio del programa que íbamos a recibir visitas en el día de hoy, porque tenemos muchas preguntas, muchas curiosidades, muchas cosas para consultar y para preguntar, así que le damos la bienvenida. Juanma, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Gracias por venir a la radio. Además nos encanta que también la gente venga, ¿no? Sí, porque es otro tipo de charla. Gracias por la invitación. Sí, recibir visitas. Bueno, vos, Juanma, sos fotoperiodista, pero ¿cómo empieza tu relación con la fotografía en general? Después ya nos vamos a ir metiendo en la profesión. En la profesión directamente, porque calculo que uno empieza con el tema de las fotos y la pasión por el retrato. Creo que la palabra clave es pasión. Sí. Pero la pasión se decantó en un taller barrial. Yo soy nacido en Mar del Plata, pero vivo en Quilmes. Casi toda mi vida me desarrollé allá. Y talleres barriales gratuitos de la Municipalidad de Quilmes. Empecé a los 17 años, había terminado el secundario, 18. Estaba medio ahí sin saber qué hacer. Y taller gratuito barrial y nada, fue algo, un clic que no tiene explicación, pero la palabra es la pasión, creo. Claro, ¿no? sí. Y sobre todo, bueno, nada, me parece que cuando también uno a los 17 que salís del colegio, que no sabes en realidad para dónde encarar, como que uno también se guía un poco por esto, ¿no? por las pasiones, por los hobbies, por lo que te gusta, y me parece que vos capaz en esos talleres descubriste toda esta, y ahí nació como una vocación también, ¿no? Claro, uno descubre una pata, digamos decir, artística que yo a nivel familiar nunca tuve. Toda mi familia fueron laburantes toda la vida. Yo hago el árbol para atrás. No hubo nadie del palo del arte, digamos, ¿no? Claro. De la expresión, podemos Claro. decir la palabra Sí, expresión. sí. Y cuando me encuentro con la fotografía, digamos, el recuerdo que tengo de la fotografía es el álbum familiar de mis viejos sacando fotos todo el tiempo a la familia y mirando los domingos ese álbum familiar, que uno a veces no se da cuenta, pero es una memoria emotiva muy potente. Sí, es un registro espectacular ese. Sí. Sí. Bueno, uno nacía los domingos mirando eso cuando todavía no existía ni Facebook, ni Instagram, ni Era nada. como, era el Facebook igual, chumear fotos. Claro. Y Lo que pasa es que no tenías de otros. Claro, O sea, bueno, ahí está el punto. eran Bueno, las de familiares solamente. uno tenía, bueno, de familiares, por lo Claro, menos, claro. que las familias a veces son numerosas, ¿viste? Sí, Medio sí. los benvenutos. Sí. A todos nos pasa. Y bueno, eso quizás fue un poco el gancho, digo, ¿no? De esa relación emocional y que me llevó a desarrollarme varios años. Y a los 3, 4 años, un aviso clasificado en el diario local de Quilmes, el diario El Sol. El sol. Un amigo que era canillita me dice: che, Juan, estoy leyendo acá un aviso que piden fotógrafo. ¿Por qué no te anotás? Dice. Yo, del palo periodístico cero, pero venía incursionando en la fotografía, que para mí la fotografía era un medio de expresión. Sí. Claro. Obviamente te habías comprado una cámara. Tenía ya cámaras, estabas- por suerte, había claro. agarrado la primera cámara, la de Sí. mi viejo, una reflex 35 milímetros, viejita, pero muy muy amable, y después ya a los 2 años después compré una cámara, pude ir a las reventas acá de compra y venta de Carlos Calvo, La zona de San Sí. Telmo, todo eso, esa claro. zona. Me compré una Pentax ahí más semiautomática, digamos, para mejorar un poquito, y bueno, me mandé a hacer las pruebas en el diario y quedé seleccionado. 21 años tenía ahí ya. Y ahí empecé a experimentar un mundo que para mí era, por un lado, apasionante, pero también complejo. En el 21 yo tenía, a los 21 yo tenía año 98. Ya empezaba toda la crisis progresiva que te decanta en el Claro. 2001. Y bueno, yo con 21 años, uno abriéndose a la vida, a las experiencias sobre todo, uno empieza a transitar el conurbano, no es capital. Empezás con los piquetes. Sí, fue toda una época muy compleja para yo soy de Villa de Lina, digo, del partido de San Isidro, pero digo, todo lo que era la zona del conurbano, parece como que en esa época, pienso, ¿no? Fines de los 90, yo estaba terminando el colegio secundario, fines de los 90, principios de los 2000, fue como que se venía del conurbano para capital, como toda esa parte del conflicto, por decirlo de alguna forma, o demás, y todo lo que era el Gran Buenos Aires era un foco, digo, constante y diario. Pienso en eso, vos hablabas que entraste al diario. ¿Cómo eran esos días en el diario? Digo, vos llegabas y te decían, che, pasa tal cosa, Andá hay que para ir allá, allá, vas claro. con tal periodista, vos proponías, che, vengo de tal lugar o me enteré que en tal lugar está pasando tal cosa y te mandaban. Sí, en general en los diarios hay agenda. Yo entraba por suerte, pues no soy madrugador, soy noctámbulo. Uy, te hicimos madrugar, entonces hoy. Sos de lo mío que hoy está re dormido. Pero bueno. Doble mérito, entonces muchas gracias. Así que nada, entraba a las 3 de la tarde a trabajar,
y ya tenía una agenda, el diario tenía una agenda, y bueno, o sea, se armaba la agenda diaria en general, al menos que pasara algo entre las 3 y las 10 de la noche, que pasara algo determinante que había que cubrirlo inmediatamente. Pero en el día a día uno podía cubrir desde un accidente, una actividad política, un piquete. Ahí empezaba el famoso piquete. El piquete todavía no existía, claro. La palabra tan... Sí. Después, no sé si la palabra es popularizada, pero empieza la cuestión del piquete. Bueno, uno empieza a transitar con cierta naturalidad y progresión, porque uno, siendo joven, recién ingresando al fotoperiodismo, las coyunturas son muy complejas y más siendo joven. Entonces el cerebro de uno tiene que empezar a discernir un montón de cosas, ¿no? Claro. Desde el aspecto psicológico. No solamente por la cuestión social, sino también por las diferentes instancias de lo que va sucediendo en toda la coyuntura de un diario en cualquier parte del mundo, pero sobre todo en el conurbano. Tenías un asesinato, un policial, a veces un tiroteo. Pero ahí pienso la juventud, ¿no? Sí. Eso, vos tenías 21, 22 años. Digo, esa juventud, ¿no te da como cierta, entre comillas, inconsciencia para que tal vez un fotógrafo de muchos años de experiencia o de carrera, tal vez se da un paso al costado y dice, che, acá no nos metamos por tal cosa, y vos como en eso de la juventud y demás, decís, yo me mando igual y que sea lo que Dios quiera. No sé si es inconsciente, puede Que ser. después sea terminan inconsciente. siendo Sí, como, sí, mirá sí. la foto que consiguió, la foto que sacó, cómo se metió ahí, y es parte de como de esa inconsciencia. Yo creo que sí, podemos decir inconsciencia, pasión, adrenalina. Podemos hablar de aspectos de la psicología de las personas, por qué llegan a ciertas instancias y otros no. Porque hay fotógrafos que terminan, digamos, destacando por el arrojo sobre la noticia. Que esto decís, inconsciencia. Hay fotógrafos cincuentones, sesentones, setentones, podemos hablar de fotoperiodismo, que un poco, ¿no? La charla quizás atraviesa ese tema, que siguen hoy rock and rollándola a fondo, Sí, que siguen claro. cubriendo conflictos, y más allá de la edad, cambian el método, pero... Sí, la experiencia también te da. Claro, El ojo, cambiás claro. el método, Sí. pero el conflicto lo seguís abordando. Claro. Y creo que tiene que ver, yo ya tengo 47 años casi, uno en estos 26 años, ¿no? de fotoperiodismo en diferentes zonas de conflicto, uno va poniendo la balanza todo. Yo ya no soy el mismo de antes, el mismo chico de los 21 que me mandaba... O sí, depende, yo qué sé, ahora estoy pensando acá a la vuelta en el 2017, entré en pleno conflicto de la reforma laboral. Que sí. fue terrible lo que sucedió esos días. Bueno, la foto histórica de ese conflicto es el militante con el lanzallama. Digo, esa foto, digo, alguien tuvo que Claro. sacarla Sí, y sí, sí. estaba ahí. O sea, como- Los reporteros ese día estuvimos fuego cruzado todo el tiempo y a un riesgo altísimo, y hubo al otro día nos juntamos en la sesión de Argra, de reporteros gráficos, acá cerquita en Venezuela, y hubo como 20 heridos. Yo fui uno, a mí me rompieron, me abrieron toda la mandíbula, digamos, que quedé en medio de las pedradas, ¿viste? Recibí mucha piedra y casi la quedo ese día. Fue terrible. Ese fue el día que más sentí posta, la muerte. ¿Sí? Sí, la sentí porque me habrán pegado, no sé, 20, 30 piedrazos de todo tipo, grandes, chicos, de todo tipo, y me escondí atrás de un árbol y recibí... el cerebro está resguardándose en tensión, agazapado, cubriéndote con el equipo fotográfico, diciendo que no me pegue, pues cuando te empiezas a recibir piedrazos fuertes, pero fuertes, cascotazos. Sí, digo, ahí no es que están pensando quedé en, entre la che, policía mirá que en un fotógrafo momento- equivalo. Como... Claro, estaba toda la manifestación de un lado y la policía del otro. Yo en un momento, me paso a una zona, de repente la policía retrocede y quedo en el medio, una mala jugada, pero bueno, es parte de la experiencia. Y vos decís, bueno, a los 21 años me arriesgaba, y yo pensé ahí que jugaba con la experiencia, y no, y te encontrás... Claro. Sí, En un el mal medio- cálculo, claro, te hace El caer ahí. riesgo fue altísimo, o sea, y esa vez fue la peor para mí, porque fue físico el asunto. Claro. Entonces... Después vamos a retomar un poco esto de los miedos y demás, pero me quedé pensando un poco en tus inicios de ese chico de 21 y me apasiona la fotografía y un poco también esto de que comentabas al comienzo de los álbumes, de ver fotos, de imprimir las fotos, cosa que viste que cada vez se va perdiendo más. Cuando empezaste también a sentir la responsabilidad de, a través de una foto, tal vez reflejar un poco una noticia, o sea, más vinculado también a lo laboral. ¿En qué pones el ojo, no? O sea,
buscas transmitir también hacia la persona que capaz después va a ver tu foto, acompañada capaz con un texto. ¿Y cómo varió a lo largo de tu experiencia lo que buscabas capaz al comienzo, si se mantiene hoy o lo fuiste como modificando? Dijo una palabra hoy, inconsciencia, ¿no? Sí. No ser consciente sería. Cuando uno era joven, quizás no era tan consciente de cómo abordaba la noticia, la escena, pero hay un eje transversal que es la forma de ser de uno, ¿no? Hoy lo pienso con 47 años, me dedico a la docencia hace 12 y pienso mucho la fotografía, la reflexiono y me reflexiono a mí en lo personal, y el eje que atraviesa todo esto también es la condición humana. Esa condición humana está dada por los vínculos sobre todo, y en esos vínculos cuando uno aborda la noticia, en este caso desde el fotoperiodismo, que es la responsabilidad de informar, porque tiene un lector, y hay una responsabilidad sobre el hecho, ¿no? Ahí es donde entra el decálogo, ¿no? Podríamos decir el decálogo de en su momento de Tomás Eloy Martínez, que habla de la forma de ser del buen periodista, ¿no? De la buena labor periodística. Ahí es donde uno pone su humanidad al servicio. Y yo siempre yo me considero buena gente. Entonces, ahí es donde entra el compromiso del abordaje con la más sinceridad posible, que tiene que ver con el tiempo. Y el tiempo tiene que ver con ir, en vez de cubrir una nota en 10 minutos y hacer un registro formal que haga hincapié en lo que sucedió, como un acto de la fotografía, como registro de sucedió, ¿no? El epígrafe, el título, sucedió, acá está la foto, hay un documento. Ir un paso adelante es interpretar la realidad y conectarse con la emoción de lo que está sucediendo realmente. ¿Cuál es la emoción? Ser empático con la situación, preguntar un poco más, indagar, caer en gracia. Son mecanismos que uno lo hace inconscientemente. Yo lo hacía inconscientemente, chico, claro. Y se me abrían las puertas en todos lados. Cuando abordaba, no sé, un piquete o una toma o llegaba a una realidad. Quilmes está rodeado de villas, entonces para mí era natural. Yo me crié en escuelas del Estado todo el tiempo, me eduqué, mis amigos vivían en la villa, yo vivía a 5 cuadras de la villa, no vivía en la villa, pero vivía a 5 cuadras. O sea, para mí el hábitat de esa relación, ¿no?, de clase media y clase baja, fue muy normal, yo lo normalicé. Y eso de alguna manera me generó ciertas facilidades al momento, desde lo fotográfico, abordar ciertos escenarios que después se ven reflejados en la imagen. Entonces la pregunta es, ¿qué refleja la imagen? Entonces yo creo que la imagen refleja un poco la forma de ser de uno. Y esa profundidad es lo que de alguna manera después te lleva a estudiar el lenguaje y ver qué mecanismos usa uno. Por eso hay momentos que uno trabaja con el oficio y con el abordaje más específico, porque sabe cuáles son, vamos a decir, las estéticas, las fotos que funcionan para un medio u otro, pero independientemente de eso, uno busca la foto para uno. Esa foto, yo recortaba los negativos que eran mis fotos, que al diario no le interesaba. Claro, sí. Son fotos que de alguna manera voy haciendo archivo y en algún momento mostraré, haré algo, porque realmente no he hecho tanto, pero... No, te iba a consultar, estamos charlando con Juan Manuel Ferrari, él es fotoperiodista. Recién me quedé pensando en esto que vos decías de la realidad, ¿no? Digo, vos vivías en un lugar que estabas rodeado de villa, entonces por ahí te toca un conflicto en una villa y más o menos sabés cómo manejarte, cómo tratar a las personas que viven ahí y demás. Pero digo, y lo voy a hilar con algo que hablamos fuera del aire, que es tu pasión y tu amor por Maradona. Y vos cubriste lo que fue el velatorio de Diego. ¿Cómo hacés para despegarte un poco, si se puede, por ahí me decís, no, la verdad que no se puede, desde lo emocional, cuando te atraviesa una noticia o te atraviesa un hecho, a uno que por ahí, digo, obviamente uno empatiza con la situación, pero lo ves como medio de afuera, lo que está sucediendo. ¿Cómo se hace eso y cómo fue el trabajo digo, en el velatorio de Diego? Primero, yo creo que uno obviamente tiene sus defensas, ¿no?, emocionales. Lo del Diego, obviamente, venía de... Justo ayer le mostraba las fotos a un amigo, revisando fotos del celular puntualmente, haciendo un repaso del celular de las carpetas, porque tenía que descargar imágenes, sacarle, pues estaba colapsado el celular. Todos los teléfonos están colapsados. Tenía que borrar fotos. Y sobre todo de fotos o videos. Y puse, nada, es un celular que lo compré en pandemia y bueno, nada, ya estaba colapsado, empezaba a bajar y a mirar y dije, qué loco, ¿no? Y le mostraba justo a un amigo, un colega,
y me fui hasta cuando Alberto Fernández lo despide a Evo allá en Cochabamba, no, en La Quiaca, que cruza el puente hacia Bolivia, que había estado exiliado. Claro, que había estado exiliado acá y vuelve a Bolivia. Bueno, sí. En plena pandemia, eso es noviembre, o finales, o sea, principio de noviembre. Cuando me entero de la noticia, agarro con un amigo, otro fotoperiodista, agarramos la moto y nos vamos allá, 2.000 kilómetros en 2 días hicimos. Llegamos, hacemos la nota, la foto, vivimos la experiencia de la cuestión simbólica, de lo que significaba eso, y volvimos. Cuando volvemos, hacemos escala en Tucumán, había un póster del Diego en la casa de uno de los chicos, saco esas fotos, hago un videíto del Diego, esto fue el 15 de noviembre. El Diego muere el 20 de noviembre. 25. 25, Faltaban 10 días. verdad, Sí. Faltaban 10 días. Faltaban 10 días. Y nada, hablamos, la figura del Diego aparece siempre, ¿no? Uno es de esa generación con la que transitó todo el tiempo la televisión, el Diego, el epifenómeno maradoniano. Y recién había vuelto de este viaje, yo llegué el 20 acá. Y muere el Diego, ¿viste? Es que es nuestro superhéroe. Es como... Literal. Y muere 5 días después. Bueno, yo estaba en shock el primer día. El Diego muere el 25. Yo el primer día lo tomo como, bueno, algo más allá. Trato de no involucrarme emocionalmente, Entonces digo, bueno, acaba de morir Maradona, porque muere a la tarde, se dan las noticias. Y pasan, estoy hablando unas horas, 5 o 6 horas, hasta que digo, bueno, esto es un hecho histórico realmente, es un antes y un después del Diego, van a pasar 1000 cosas, porque ahí lo pienso desde la razón y lo pienso desde el epifenómeno que es Maradona, ¿no? Entro en esa cuestión más periodística, si se quiere, racional. Entonces digo, bueno, mañana me levanto muy temprano a la madrugada, 4 de la mañana, y me voy directamente a la Casa Rosada, que lo van a velar, a hacer toda la cobertura, dure 1 día, 2 días, 3 días. No sabemos qué va a pasar. Saliste de tu casa sabiendo que te ibas a las 4 de la mañana, sin saber si volvías ese día, en 5, en una semana, Sí. pues aparte Sí. la figura de Maradona podía pasar cualquier Cualquier cosa. O sea, cosa. incluso de muerto Estás podía ser preparado para lo también que aparecer sea. en cualquier lugar. Sí, por eso te digo, Sí. es Maradona con lo que eso involucra y con todo el ritual. Mirá, y ahí pienso, ¿qué pusiste en la mochila? Digo, pues, no sabés. No, el ¿qué equipo... hago? La cámara. Mucha batería, Mucha batería, tarjeta, y el equipito tradicional que uso son 2 lentes, no mucho más, y un flash, y no mucho más. Liviano, y nada. Y en moto, ¿no? Ando en moto porque de alguna manera los recorridos, Te es más fácil, Sí, claro, sí, sí. la En todo movilidad. la movilidad, esa cuestión de lo que hablamos hoy de la adrenalina, y esta cuestión más allá de eso, de la cuestión logística. La logística Sí, la moto te facilita un poco. muy eso. expeditivo. Llegué en 20 minutos, en coche hubiera tardado 1 hora el estudio acá. Claro. Hoy, Sí, es la realidad. Entonces, nada, salimos 5 de la mañana desde Quilmes al centro, y bueno, ya uno llega al escenario y uno dice, bueno, ¿con qué te encontrás? Bueno, te encontrás con el folclore de lo que es un velorio en todos los aspectos, ¿no? Aspectos positivos y aspectos negativos, expresados en emociones. Yo ya hablaba de condición humana, y bueno, yo desde esa parte formal y fría, ¿no? Que pensaba en ese momento, y bueno, el Diego, lo amo, todo bien, pero bueno, quiero hacer esto pues histórico, ¿no? Entraba ahí el factor más profesional, Claro. profesional, ¿no? Pero se te mezclan igual un Claro. poquito. O Bueno, sea, ahí empieza el juego, sí. ¿no? Bueno, ¿Hasta dónde te lo resumo, permitís? nada, Claro. a las 4 de la tarde terminé llorando con un vendedor ambulante, no podía más del dolor. Pero fueron las horas hasta que me quebré. Y bueno, ahí me relajé un cacho, cuando me relajé me quebré mal. Y bueno, después me quebré un rato largo y después, bueno, seguí en actividad. Hasta lo que fue Bellavista, el velorio, la caravana en moto. Yo fui parte de los motoqueros, soy un motoquero de alma. He trabajado en algún momento haciendo alguna cosa con la moto, pero la moto es una pasión también para mí. Bueno, y en esa caravana que se hizo de motos siguiendo el féretro, cajón, claro. el cajón. Aparte fue una batalla campal con la policía. Fue campal la Sí, batalla, sí. Pero fue terrible, porque habría 50 motos de la policía federal, de todas las policías Sí, estaban. después, claro, de cada municipio iba atravesando, iban Claro. sumándose. Pero o iba iban todo el dejando. escuadrón los GEO, iba la motorizada de acá de Capital, de la provincia, el grupo Halcón, iban motos de todo tipo, pero todos en plan militarizado el asunto, y nadie se podía acercar más de... Y bueno, y a todo esto la pasión de los motoqueros y los maradonianos sobre todo, que era ferviente, y en esa cuestión se generaba mucho conflicto. Claro. Pero bueno, es un poco el recorrido Claro, resumiendo. sí. Bueno, hay un montón de... Sí,
No. No, iba a decir, hay un montón de eventos y de hechos que en los cuales estuviste, me contaron que anduviste por Medio Oriente, digo. Pero sin embargo, zonas... donde más sintió miedo fue acá. Mirá lo poderoso que somos, que tremendo. anduvo por Medio Oriente. Yo era una de las preguntas que iba a retomar cuando volvíamos a ese tema, pero me había quedado la más sentimental ahí colgada, pero digo, o sea, recorriste un montón, es lo que hablamos también antes de que vengas acá, pero te quedó marcada esa vez acá puntualmente. Sí, lo físico, yo digo siempre, la cuestión física es lo que de alguna manera determina la vida o la muerte, porque es así, esto. Yo soy guardavida, más allá de hacer fotoperiodismo, trabajé muchos años de guardavida, en piscinas de Madrid, ganándome el mango, generaba dinero ahí y de ahí viajaba. Sí. O sea, el fotoperiodismo está todo bien, pero hay momentos que uno tiene que elaborar otra cosa. Sí, por eso es simultáneo, porque dije, ¿en qué momento te llega la boleta de ABL y claro, le puedes mandar una foto con la boleta. Y ahí te fuiste después de... Esa es la cuestión freelance. El freelance, yo, más allá de mis 3, 4 años en el diario El Sol de Quilmes, después siempre fui freelance. Claro. Me acostumbré a ser independiente por mi forma de ser. No me gusta la dependencia y menos de ciertos medios. Entonces prefiero, trabajar por mi cuenta, proyectos más de largo plazo y con más profundización. Claro. Eso me hacía que de alguna manera tuviera que elaborar otras cosas. Entonces en España laburaba unos meses de guardavida, me hacía buen colchoncito y eso me permitía viajar 3, 4 meses por donde quisiera. Y sobre todo, estuve del 2003... empezando por la invasión a Irak de Estados Unidos, recibiendo los bombardeos el 20 de marzo, hasta el 2006, cubrí 2 años seguidos Irak. Pero vos, ahí te quiero consultar. Vos estabas en Madrid, Estados Unidos invade Irak. Está por invadir, ya hay movimiento. Ya hay movimiento. Vos te enterás de esa noticia, digo, la conocés. Y ahí decidís, me voy a Irak porque va a pasar tal cosa, porque va a suceder esto. O cómo te llega eso de irte a Irak. La cuestión de... Hay un hecho trascendental, creo que es para la humanidad, por lo menos de la tiempo contemporáneo. De la época moderna. Sí. Que es la caída de las Torres Gemelas. Sí. La caída de las Torres Gemelas para mí es un antes y un después, un quiebre histórico en la humanidad, por todo lo que sucede después. Pero ese día yo ya estaba trabajando en el diario. Yo tenía 21 años, hacía 3 años que laburaba en el diario. Ya estaba con la cuestión del periodismo, de la noticia, estaba muy latente de toda noticia, pero también ahí entra lo que es la geopolítica. Cuando te caen las Torres Gemelas, es un hecho, creo que todos recordamos, por lo menos los que somos más grandes, pero... yo creo que son esas cosas que uno se acuerda que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Por eso, por eso. Que te trae como la memoria hay una lleva. Sí, emotiva. Sí, total. Bueno, ese día... eso fue a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde estaba en el diario, pero ese hecho a mí me marca mucho, y ahí la gran pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ahí empiezan las preguntas, ¿no? De rigor, que tienen que ver con el decálogo que hablábamos de Tomás Aloy Martínez, del decálogo, ¿no? Así, ¿por qué? Ahí empieza una investigación a profundizar. Uno termina conectando con el mundo islam, con el musulmán. Lo que primero decían los medios occidentales era totalmente, todo el tiempo fue demonización, hoy sigue siendo demonización hacia Oriente, y ahí es donde uno empieza a cuestionarse la cuestión esta de, desde dónde parte la noticia y demás. Empecé a investigar el mundo oriental de alguna manera, y eso determina que me vaya a España, y en España, casualidades de la vida, alquilo habitación, alquilo con 2 musulmanes, 2 marroquíes, uno recién llegado, en época de Ramadán, un mes de ayuno, vivo la cultura de ellos, un año después de los atentados, estando en España. En España estaba de presidente Aznar, que era parte del triángulo de la invasión a Estados Unidos. Después se la cobran Blair, con Atocha. ¿se acuerdan? Blair, Bush y Aznar. Y España era una caldera de manifestaciones constantes, de multitudinarias, millonada de manifestaciones en Madrid como en Barcelona. Y yo era parte de ahí, estaba ahí, atravesado por la coyuntura, vivía con musulmanes, diciendo, no es tan así, creo. Había una inquietud que tiene que ver, hoy creo que lo dije, la condición humana. Yo era joven, tenía mucha búsqueda, tengo búsqueda todavía, pero había mucha necesidad.
No, me imagino que también habrá influido mucho el Lo que contacto habías vivido, diario claro, ese año que habías con vivido. esas personas. Digo, saber bien mucho, de primera mano. Yo viví en Madrid, en Lavapiés. Imagínate, Lavapiés es un epicentro de inmigración Sí, hermoso. sí. Es la periferia de lo que es el el uno centro. conoce el Puerta del Sol. Es como si Plaza vivía en San Mayor. Telmo, en la parte profunda de Claro. San Telmo, Exacto. ¿no? La Boca. Sí. Termina siendo, bueno, las comparaciones quizás no son las mejores, pero No, la- pero la que se entiende que sí. no era digo, esto. No era Recoleta. Puerta del Sol, el Claro. centro, la fotito Sí, sí, y sí. está todo divino. Bueno, y eso me llevó a querer investigar, crecer, vivir la experiencia, digo, ¿no? Y bueno, pedí autorizaciones al consulado de embajada de Irak, no me las cedieron. Esto es septiembre-octubre. Ya se Estamos aprox- hablando de septiembre-octubre 2002. 2002. Yo venía O sea, siguiendo vos ya noticias. claro, sí, faltaban seis meses todavía. Claro, pero a lo que iba. El conflicto ya se avecinaba. Claro. Muchos medios empiezan a ir a Irak. Medios formales, la BBC, las agencias, las grandes cadenas del mundo. Televisión española, me imagino, Sí, digo, sí, pensando sí. en España. Claro, empiezan a caer a Irak en diciembre. Empiezan a caer diciendo, bueno, se avecina un quilombo, vamos Claro, Por lo menos ya estamos estemos acá. acá. Sí. a todo esto. Empieza la cuestión. Irak era un país cerrado, tenía un bloqueo de Estados Unidos sobre Irak por el tema de la invasión a Kuwait en el año 91. Cuando Irak invade Kuwait, todas las sanciones internacionales caen sobre Irak y lo dejan bloqueado como lo dejaron bloqueado a Cuba. A Cuba, sí. El mismo concepto, ¿no? Dejan bloqueado a Irak del año 91 hasta el 2003, que es la invasión, lo dejan bloqueado por todos lados. Irak puede generar algunos convenios con ciertos países de la línea comunista, digamos China, Sí, con China. con Francia tiene algunos convenios, bueno, se rebuscaba, pero a lo que iba, no había turismo, estaba bloqueado el turismo. Claro. Estaba bloqueado el turismo, estaba bloqueada toda actividad que tenga que ver con extranjeros. La historia es que la prensa internacional tenía que pagar por persona, si se iba un miembro de estos medios internacionales a cubrir por día la membresía, $160 por persona. Tenías que pagar y aparte algo más. $160 por día por Por persona. día, por persona. persona, cada periodista tenía que pagar. Pero eso lo supe después allá, estando allá. Yo lo que quería era llegar allá normal. Pensé, yo bastante ingenuo, ¿no? En mi pensar, o en mi saber, sobre todo. Entonces pensé que iba al consulado. Sí, señor, Sí, que hola, ¿qué tal? visa, claro. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Quién sos vos? Que disfrute la visita Claro. en Irak. Claro. Acá tiene un mapa para hacer el sitio. Usted, Sí. no, claro, Juan Ferrari, fotógrafo Sí. argentino, trabajé en el diario El Sol. No, flaco, acá. Sí. Sí, claro, nos están por invadir. Sí. La historia es que, obviamente, nunca me dieron respuesta, llamaban, no me daban bola. Bueno, listo, ya lo di por perdido el asunto. Listo, listo, vivo la experiencia, ya está. En enero viene un amigo, esto fue octubre, pasa noviembre, diciembre. En enero viene un amigo y me dice: está saliendo un contingente de Inglaterra de activistas llamados Escudos Humanos que van para Irak. Y están reclutando gente por toda Europa. Yendo. Como ¿Te va? activista. Te va, claro. Y dentro de la reclutación piden todo lo que tenga que ver con la difusión del espacio, Claro. del movimiento también. Claro. Entonces, cuando uno empieza a leer la propuesta, había periodistas, escritores, poetas, artistas, fotógrafos, videógrafos, gente de la cultura en general que estaba contra la invasión de Estados Unidos, por sobre todo la reivindicación de la cultura islámica, que digo, musulmana, que no tiene que ver con la cultura milenaria. con la cultura, sí, lo que hagan 5 locos, digo, no tiene que ver con eso. Y de alguna manera el cuento, siempre se irá a la línea de la memoria, ¿no? Y del tiempo. El cuento de esa época, creo que se van a acordar algunos, era las famosas armas de destrucción masiva. Sí. ¿No? sí. Que se hicieron miles de películas, después Hollywood hizo miles de películas con la zona verde, esto, lo otro. Todo esto tiene que ver con la maquinaria, ¿no? De Gringolandia, ¿no? Y bueno, el chamullo literal de los gringos en ese momento era sistemáticamente arma de destrucción masiva. Los inspectores de la ONU están buscando, parece que encontraron. Y es muy loco porque uno va en el tiempo histórico de ese momento, ¿no? 2002, que era encontrar armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, porque era un país que estaba, como dijimos antes, estaba bloqueado. Hacía 10 estaba años, 12 10 años, sí. Entonces, era muy difícil. Entonces,
volviendo a la justificación a través del atentado del 2001, hubo una expansión del imperialismo de alguna manera, es así, gracias a la excusa de las Torres Gemelas, más allá de si fue atentado o autoatentado. Eso dio el pie para que toda la región de Oriente Medio se expanda a nuevas propuestas tecnológicas, desarrollo tecnológico y captura de petróleo y demás. Bueno, fue una medida, esto es lo que creo, ¿no? Que el 2001 abre un portal para nuevos mercados, digamos, para Estados Unidos, de una manera exponencialmente potente y rico para ellos, ¿no? Y bueno, con la excusa de las 2001 Torres Gemelas y con la excusa de las armas de destrucción masiva, armaron una campaña hermosa para poder invadir con todo el poder y la presión de los países que invadieron. Sí, sí. La gente compró el buzón. Entonces yo no me creía el buzón ese, no me lo creía, porque algo pasaba ahí. Y bueno, la realidad es que cuando caigo allá con este grupo de activistas, nada, yo compartía las actividades de mis compañeros, hacía los registros, mandábamos fotos, estamos acá mostrando que la realidad es otra. Caemos en febrero del 2003 ya. Caemos sin saber qué va a pasar. Ahí hacía periodistas, hacía 2 meses que estaban pagando esta membresía por día. Nosotros caemos gratuitamente. Viviendo ahí en Irak, la media era de $20 al mes. Una persona vivía con $20 al mes. La clase popular, en general, vivía con $20 al mes. Nosotros también. Ese era por mes, estamos hablando. Gastaba $1 al día con toda la furia. $1 al día con comida, moviéndome en transporte, a dedo, porque te mueves a dedo ahí. Cualquier coche es taxi. Levantás la mano y alguno va para allá, te lleva y te dice, ¿para dónde vas? Para allá, te lleva y le das algo. Eran centavitos. La historia es que estuvimos un mes previo a los bombardeos. Los bombardeos se determinan 48 horas antes. Así, más allá de los movimientos que uno... Pero bueno, es toda una gran película que tiene que ver con esto de apreciar la condición humana, que tiene que ver con mi etapa, lo que hablábamos quizás por un lado de inconsciencia, pero también de búsqueda y necesidad, que en ese momento no era consciente. Hoy soy consciente, en el paso del tiempo, que lo que hacía era buscarme a través de la cultura, a través de las personas, a través de nuevas experiencias, que tiene que ver, creo, con el desarrollo personal de uno. Hay gente, yo hoy lo puedo decir esto, por eso después me dedico a la docencia durante... Sí, se yo entiende, llego, claro. no sé, de España y de mis viajes en el 2010 y el disco rígido venía colapsado. Ya Digo, estaba. esto hay que volcarlo de alguna manera y... Claro. Y en esta digital docencia hace 12 años más o menos. Empecé, sí, con talleres, claro. como empecé yo. ¿Y encontrás esto ¿qué pensás, a jóvenes o me imagino que edad, no sé, o cualquier edad? Digo, Sí, a partir de adolescentes para... ¿Encontrás en los adolescentes ese adolescente capaz que fuiste vos y esto que decís, la cuestión humana y es lo que vos intentás transmitir? ¿O es otra generación ahora? Como... acá tenemos que hablarnos Sí. de la búsqueda y la necesidad expresiva Sí. que nos da la fotografía como medio de expresión, como actividad artística, vamos a decirle, por más que uno haga fotoperiodismo. Cada uno después pone el énfasis o le pone, vamos a decir, el justificativo de decir por qué hace lo que hace, ¿no? Yo en su momento, y hoy día también, porque también hago fotografía más personal, pero también busco causas. Diego fue una causa, Irak fue una causa. Cuando fui a cubrir la campaña antártica era un trabajo que se convierte en una gran aventura con un destino alegre, ¿no? Con final Sí, feliz. lo de Evo y Alberto era una causa también. Eso era Claro. una causa. Son causas históricas. 2017 2001, una causa. el 2001. 2001. El 2001. Digo, pensaba en 2017 el conflicto este que contaba También, hablaba. 2017 Sí, también sí. son causas. Son Sí. causas que están atravesadas por la, vamos a decir, el pensamiento, por la convicción de lo que uno cree. Entonces, ahí es donde entra la fotografía como parte de la historia, pero también parte de una palabra que creo que es clave, es la interpretación de esos hechos. Que ahí creo es donde entra el buen periodismo, la buena fotografía, porque no viene a determinar esto es la verdad, sino es una interpretación de lo que uno puede hacer en un contexto histórico, pero que tiene que ver con la posibilidad del lenguaje fotográfico, sin ser demasiado pretenciosos, porque a veces uno piensa o se habla, ¿no?, de la objetividad del periodismo y demás. Es todo muy relativo, pero yo creo que el buen periodismo, como decíamos antes, está atravesado por una intención de búsqueda real, de profundización. Sí, y para mí, en eso que yo creo que no se puede ser objeto, o sea,
nada es objetivo, digo, todo es subjetivo porque todos estamos atravesados por un montón de historias que terminan confluyendo en el discurso que uno puede dar o en lo que uno puede contar y demás. Sí, pero me también parece por vivencias personales Exacto. que de alguna manera lo transmitís. Pero me parece que la clave está en la honestidad, ¿no? Yo te voy a contar esto, te voy a mostrar esto desde este lugar. Te puede gustar, no te puede gustar, puede ser mejor, puede ser peor, pero es mi punto de vista y trato de ser lo más honesto posible con esa situación. Sí, es parte, creo que va por ese lado, por lo menos lo que a mí me sucedió y muchos de los referentes que uno busca o ha tenido, ¿no? El tema de esto, de lo que hablamos siempre de sensibilidad, honestidad, no falsear en pos de vender más, que es un poco lo que pasa con los grandes medios, ¿no? O sea, hay una manipulación altísima, primero por sesgar la información y por dar determinado enfoque para beneficio, ¿no? Porque lo que hablamos siempre, los medios en general son empresas. Los medios independientes son muy diferentes a lo que hablo de las cooperativas. Hay otras búsquedas, hay otras búsquedas de la verdad, digamos. Entonces, ¿cómo se construye la verdad? ¿No? Es muy relativo por un lado, pero de alguna manera tienen muchísimo impacto e influencia sobre la gente. Por eso hay que ser, es la palabra honesto, ¿no? Esa palabra que es fundamental para mí. ¿Dónde está parado uno? ¿Para quién trabaja? Son cosas claves, me parece, en esto del oficio. Juanma, ya para ir cerrando, agradeciéndote obviamente este ratito, ya nos estamos quedando casi sin tiempo y me encantaría que vuelvas en algún otro momento porque tengo muchas cosas. Quiero saber qué pasó con el rompehielos Irizar, esa historia, digo que se prende fuego el buque, vos estabas ahí arriba, había sido por otra cosa, ¿cómo es la historia? Una amiga periodista civil que trabajaba en la revista, hay una revista, se llama La Gaceta Marinera, que pertenece a Defensa, trabajaba ahí, había cubierto 2 veces la campaña antártica, tiene problemas antes de subirse al barco a cubrir, y me dice, mira Juan, no voy a ir, hay una vacante, te hago contacto con mis jefes. Bueno, me hicieron contacto y lo resumo, en 3 días estaba cubriendo la campaña antártica para la revista La Gaceta Marinera. Y a la vuelta de la campaña, después de haber recorrido las bases, hacer toda la parte logística de lo que hace el buque, ¿no? El rompehielos, Irizar era el único rompehielo que tenía la Armada, el país. Es un buque emblema porque está atravesado por todas las áreas, ¿no? Por la militar, por la naval, científica, claro, naval, pero científica, investigación, mucha investigación, ¿no? Y volviendo, se incendia la sala de máquinas, pasando, habíamos hecho una parada en Ushuaia y volvíamos, y a la altura de Trelew, veníamos costeando las 200 millas náuticas, de alguna manera mirando un poco lo que es la pesca ilegal, porque ven el barco el Irizar, de alguna manera es un barco... Sí, que por lo menos llama la atención y... Exactamente. No, entonces veníamos corriendo, se hace como logística esa navegación, y a la altura de Trelew, pero a 200 millas náuticas se empieza a incendiar el barco. Terminamos naufragando, 200 personas en 10 balsas, toda una noche, nos rescatan un par de pesqueros, un barco grande, 3 días después llegamos a puerto. Bueno, la anécdota es que solamente un par de heridos, no hubo ningún fallecido, pero bueno, una experiencia fuertísima. Me imagino, ¿y cómo estaban en el barco y de repente alguien empieza a decir, che, se está prendiendo fuego? O sea, sí. Incendio en sala de máquinas, por altoparlante. Claro, ¿qué hiciste? ¿Para dónde corremos? Claro. ¿Dónde? Ahí, ¿qué salió también? Y ¿Para ahí, la cámara? Claro, o sea, lo loco de todo es que yo venía... Voy a sacar fotos de que está prendiendo fuego. O rajo a los barcos. Bueno, ahí está el punto. El incendio empieza progresivamente. Yo justo venía a hacer un recorrido por el buque, haciendo fotos, y tenía el equipo, que es un arnés, que es donde tengo el lente y el flash y el cuerpo de la cámara, lo tenía guardado delante mío, el arnés, y me había tirado hacía 3 minutos en el camarote a descansar un cachito, pero justo con el arnés puesto. Cuando suena la sala de máquinas, nos vienen a tocar, más allá de los altoparlantes anunciando el incendio,
empiezan a pasar por todos los camarotes diciendo afuera, evacúen, en la popa, la proa, a la parte de atrás es la proa. ¿La proa o la popa? Bueno, la parte de atrás del barco, no me acuerdo. Popa. La popa. Bien, sí. la Proa popa, y adelante. ya me olvidé. Sí. Por eso. Dice, bueno, en popa, todos salen a la popa, que incendio. Y, bueno, y yo me fui con el equipo encima. Claro. Pero ya cuando escucho la sirena, yo ya salgo con la cámara en la las mano. manos, en la Preparado, mano, sí. preparado. Y ya me encuentro a uno de los capitanes del barco, que eran 3, uno por cada fuerza. Me encuentro uno desesperado, bueno, organizando, y bueno, yo lo primero que hago le tiro un flashazo y le pego un fuego. No me muero. No le importaba nada. al Es tipo, el músico claro. del Titanic. Sí, sí, Ese que- Fogonazo, aparte, ¿viste? Señor El tipo, Piazio, que- claro, era el capo del barco, capo de la armada, ¿viste? ¡Pum! Igual Fogonazo ya a al esa pecho. altura, dale, hermano, ¿qué le Claro, importa claro, nada? claro, así fue. No se lo esperaba, me imagino. No se lo esperaba. Sí. Y así fue. Que Vaya estuve- popa, señor. Claro, así lo estuve loco durante 2 horas, que Sí. duró esta cuestión, hasta que 2 horas después el barco ya no se sostenía más, porque las garrafas de gas explotaban, el barco tenía explosiones, ya estaba muy, muy caldeada el incendio, estaba totalmente tomado el incendio. Tuvimos 2 horas esperando a ver que si se podía solucionar, no se solucionó, Chau. y automáticamente bengalas. ¿Todo esto qué hora era, más o menos? El incendio empieza a las 8 de la noche, 10:30 de la noche, Ah. empezamos a tirarnos a las balsas desde una plataforma. El Irizar tiene 30 metros de altura, lo que es el marco del buque, y de las escaleras caer a las balsas, que las balsas estaban a 2-3 metros, en alta mar, con un mar bastante De noche. Claro. Lo bueno que había luna llena, se podía ver. Uy, se Claro. iluminaba Sí, bien. sí. Pero todo esto, bueno, Ahora que ya sabemos cómo terminó todo, qué linda imagen Sí, esa, ¿no? Como- Bueno, está en la foto, por eso te digo, está en la foto. Es muy poético la Claro. cuestión. Claro. Y bueno, terminamos en balsa, naufragando toda una noche, nos rescatan, nuestra balsa se termina hundiendo, hacemos pasaje a la otra balsa. Las balsas son de 20 personas. Había 10 balsas, 20 por cada balsa. La balsa nuestra se empieza a hundir, se pincha. En ese momento, esto parece bolazo, ¿no? Pero es posta. Esto, en el momento que se pincha la balsa, había gente diciendo hay tiburones, hay tiburones, Ay, no. hay tiburones. No. Y en ese momento explota la balsa. Sí. Es un hexagonal, se pincha una parte y progresivamente se empieza a hundir. Imagínate la gente. Digo la gente porque yo no me ¿Vos desesperé qué, en ese qué momento. estabas con la cámara también? Además Claro, era sí. como... No, la cámara ya estaba guardada en el bolsito Sí. del arnés, todo mojada, se había Claro. mojado, ya había perdido el equipo, había logrado Ah. sacar la tarjeta Sí, y la había envuelto en un papelito y me la tenía guardada. sí. O me la trago. Sí, sí, como, bueno. en el momento, como después vemos cómo la sacamos, pero... Pero bueno, la historia es que bueno, la balsa se empieza a hundir y empiezan a pasar muy adrenalínicamente a la otra balsa, y la otra balsa no nos quieren recibir, hay toda una lucha Sí. De supervivencia. Por supervivencia. miedo a hundirse. Por medio de Claro. hundirse. Sí, sí. Balsas de 20, terminamos Sí. siendo 40 en la otra balsa. Claro. Con la balsa colapsada, con el agua entrando a la balsa, horas así, la gente gritando, gente, digamos, lesionada, porque uno arriba del otro, medio a las piñas, te digo, de alguna manera. Con mucho respeto, pero... No, pero de alguna yo- manera yo la supervivencia considero- existe, ¿eh? Exacto. Esa Sí, cuestión obvio, de en la ese puteada, Yo creo que el desesperación. ser humano en el momento que tiene que sobrevivir y la supervivencia no te importa nada. No. O sea, no te importa nada y haces lo que sea. Eso es lo que hablamos de el cuerpo físico en el límite. Claro. Yo ahí no lo sentí en las pedradas acá, pero ahí no lo sentí porque estaba tranquilo, no sé por qué. La luna llena sería y que soy guardavida también. Me sentía, también bueno, puede puede ser, ser, obvio. me puede sentía ser. tranquilo. Claro. Tenía el chaleco, estaba esto, pero no sé Sí, a por lo qué. sumo- A mí tengo que se me está dando la agarrarme- balsa. A mí dicen que hay tiburones. No, bueno, pero él La el balsa- pensamiento era lo sumo me agarro No, a no piñas sé. con un Sí, tiburón, sí. pero lo tengo No, resuelto. chicos, pánico. Y resumo, antes de entrar a la Antártida, tuvimos que hacer un periodo cerrado porque el clima no era bueno para entrar a la Antártida. Pues yo entro a la Antártida, me subo al Irizar con un Hércules. Yo voy de Buenos Aires en Hércules hasta Marambio, y de Marambio me subo al Irizar. Pero hasta Marambio llego en el Hércules. Los días que esperamos a que el clima mejore para poder entrar con el Hércules a la Marambio, me compro una National Geographic que era un especial de tiburones. O sea que me había leído toda la revista de tiburones durante 5 días. Claro. Cuando pasan los tiburones, yo me siento tranquilo porque hablaba esa nota específica
que los tiburones cuando hay naufragio son los primeros que vienen a inspeccionar y que en esta zona obviamente no son tiburones de Claro, sí, no es Claro. el tiburón blanco te morfa exactamente. en un bocado. Por eso, pero el pánico escénico Sí, de la por situación, la supuesto. Y gente el condimento también, claro, o sea, me Sí. imagino. por eso estaba tranquilo también. Sí. Claro, sí. Juanma, te agradecemos muchísimo Volvé, esta visita. volvé. Me encantó, sí, la verdad que nos quedaríamos horas hablando. Gracias por tu tiempo, gracias por venir hasta acá a Radio Sí. Y bueno, queda abierta obviamente la Sí, invitación para próximas semanas retomar otra vez la charla. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.